Andrade Abad y seré el moderador en esta conferencia. Antes de dar paso, como usualmente lo hacemos, damos algunos detalles sobre esta sesión para poder tener una buena realización de esta. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que se deberán silenciar los micrófonos para evitar cualquier tipo de interrupción durante la conferencia. Yo les recomiendo revisar cada cierto tiempo el estado de sus micrófonos. Segundo, incentivar comentarios sobre esta conferencia. Y por último, al término de esta sesión tendremos la ronda de preguntas. Los participantes de la audiencia que quisieran realizar alguna deberán escribir las preguntas e enviarlas por el chat del Meet. Yo tomaré nota de estas y seleccionaré las preguntas de tal modo que si hay algunas repetidas o relacionadas, se responderán de forma conjunta. Ahora es un honor saludar a nuestro ponente, el ingeniero Ángel Alfonso Navarro La Rosa, quien cuenta con experiencia en desarrollo de negocios y gestión comercial, relacionada a proyectos de innovación tecnológica, para compañías eléctricas de generación, transmisión, distribución y minería. También está capacitado en el Perú y en el extranjero, en el uso y aplicación de soluciones en Smart Grid, relacionados con el equipamiento de prueba para subestaciones de potencia, entre otros. Por otro lado, cuenta con un diplomado en regulación de electricidad por la ESAN. También cuenta con participación en el Programa Avanzado de Dirección de Empresas, Internacional en Dirección de Ventas PADE, en la ESAN, y con capacitación en sistemas SCADA, ADMS, OMS y DMS, infraestructura de medición avanzada, AMI y RTUS y ciberseguridad. Ahora, sin más preámbulo, le doy la palabra al ponente para la conferencia de hoy. Por favor. Gracias, Marcelo. Un gusto nuevamente. Desde ya, bueno, sé que el horario es un poco quizás atípico, ¿no? Al ser sábado, pero igual, estamos aquí siempre para poder colaborar con todo lo que se requiera. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo Marcelo, es Ángel Navarro y yo actualmente laboro en la compañía Procetradi. Procetradi es una compañía peruana con más de 23 años de experiencia en el Perú. Nosotros nos dedicamos específicamente a soluciones y tecnologías Smart Grid. Hemos implementado proyectos muy importantes acá en el Perú a través de nuestros partners estratégicos, que son fabricantes, ¿no?, de primer nivel en el mundo. Soluciones como SCADA, soluciones como medición inteligente, sensores inteligentes, ciberseguridad, RTUs, equipamiento para subestaciones de potencia, entre otros. El día de hoy tengo mucha información muy interesante para poderles compartir a ustedes. De hecho, esta presentación he decidido llamarla Tecnologías aplicadas a empresas de distribución eléctrica, porque de hecho es lo que hacemos aquí en el Perú como Procetradi, y queremos darle el alcance de primera mano a ustedes para que puedan conocer qué proyectos se vienen implementando aquí en el Perú. Si bien es cierto, Smart Grid se tiene una idea que es, digamos, la parte de innovación del sector electricidad y que a veces pensamos de que está muy alejado a nuestra realidad, lo cual no es del todo cierto. Perú viene haciendo muchos esfuerzos para poder implementar estas tecnologías, sobre todo las empresas de distribución eléctrica. Voy a mostrarles más adelante cuáles son esos caminos que ya se han avanzado, esos pasos, y también cuál es esta brecha que todavía tenemos como país y qué podemos hacer nosotros para poder consolidar e implementar esas tecnologías aquí en Perú. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero iniciar esta conferencia, esta charla, con una frase muy interesante. De hecho, la mencionó Darwin, que es conocido por la teoría, pues, de la evolución. Esta frase habla acerca del cambio y nos deja una gran reflexión, ¿no? Él menciona, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Esta frase realmente nos llama a nosotros a una reflexión, ya que la tecnología y sobre todo el sector electricidad está cambiando drásticamente y muy rápido a lo largo de estos años, y nosotros como profesionales de la carrera de sea ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, entre otras ingenierías, debemos más que todo estar comprometidos, más que nadie comprometidos con este cambio.
y estar al conocimiento de estas tecnologías que se están utilizando en el mundo para poder aplicarlas aquí en el país. Este cambio es evidenciado de forma muy simple, ¿no? A través, pues, de los cambios que ha sufrido la industria en el mundo. Actualmente hablamos de una revolución industrial 4.0, donde conocimientos como la ciberseguridad, el Internet de las cosas, el Big Data, las redes inteligentes, se han vuelto ya conceptos comunes, típicos, e incluso son una realidad en otros países y aquí en Perú también en parte. Estos cambios, de hecho, van a seguir incrementándose a lo largo del tiempo. De acá a unos 5 años vamos a estar hablando ya de quizás tecnologías más sólidas en la parte de inteligencia artificial, combinada con todas estas aplicaciones que ya están surgiendo, o digitalización, también se le llama, ¿no? De la industria eléctrica. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la industria está cambiando, nuestro sector eléctrico está cambiando, y muestra de ello, solo para mostrarles a forma gráfica, el Perú como sector electricidad ha sufrido un cambio exponencial, ¿no? Desde el año 86, 1886, desde que inició, digamos, la implementación de un sistema eléctrico propiamente dicho aquí en el país, hacia el año 92 ya había un crecimiento, pues, en millones de clientes, ¿no? Estábamos hablando de 2 millones de clientes aproximadamente, con una producción de 10.6 terawatts, y en solamente 20 años hemos conseguido, o 30 años, hemos conseguido un crecimiento exponencial, quintuplicar esa cantidad, esa producción, ese número de clientes en nuestro sector, y eso nos llama a una reflexión, que los cambios cada vez van a ser más exponenciales y tenemos que ser conscientes de ello para poder aplicar juntamente con esto, pues, las tecnologías que correspondan para poder, digamos, tener este sistema y mantenerlo confiable, seguro y óptimo. Ahora, los cambios realmente son del día a día, ¿no? De hecho, los cambios pueden ocurrir en un cierto sector, como la electricidad, ya sea por el tiempo, pero también los cambios ocurren debido propiamente dicho a los eventos que van ocurriendo. Por ejemplo, el año pasado, ¿no? Ocurrió este fenómeno de la pandemia, lo cual realmente nos llama a la reflexión, porque el sector eléctrico fue golpeado por la pandemia. Estamos hablando que desde el inicio de la cuarentena, que comenzó en marzo del 2020, hacia pocos días, es decir, estamos hablando un mes después, 40 días después de iniciada la pandemia, nuestros hábitos de consumo cambiaron. Quiere decir que también el sector eléctrico sufre cambios drásticos debido a los eventos, digamos, fortuitos, no contemplados por las empresas de distribución o en general de electricidad, ¿no? Entonces, muestra de ello es esto, ¿no? Esta gráfica puede evidenciar, digamos, los cambios que hubieron drásticos, ¿no? En el sector, y eso obviamente impulsó hacia la utilización de tecnologías que permitan, por ejemplo, estar orientadas al monitoreo remoto, a la gestión remota. Antes, pues, teníamos la flexibilidad de poder salir sin ningún riesgo a poder realizar operaciones en campo, poder realizar actividades de mantenimiento eléctrico. Sin embargo, todo esto ha cambiado. Y ahora, dada esta coyuntura, ha tomado mucha más fuerza, digamos, tecnologías orientadas, digamos, a la distancia, remotamente, como sistemas SCADA, sistemas de medición inteligente, plataformas de monitoreo que permitan justamente realizar ello en las redes de distribución eléctrica. Y esto, obviamente, da paso a que podamos utilizar nuevas tecnologías y, sobre todo, poder realizar las cosas de una manera distinta para adaptarnos al cambio. Dicho esto, quiero dar una introducción acerca de los conceptos que se tienen actualmente relacionados a Smart Grid, porque a veces no tenemos una definición, digamos, confirmada al 100% de qué es un Smart Grid, sino que hay definiciones acorde a las entidades, a cómo ven, ¿no? Acorde a su perspectiva. Sin embargo, me he tomado en este caso unos slides
para poder consolidar estas definiciones y poder resaltar aquellos aspectos que son importantes en una Smart Grid y que deben ser el fundamento para nosotros poder comprenderla, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Plataforma Tecnológica Europea de Smart Grid, ellos definen a las redes inteligentes, ¿no? Como la capacidad, ¿no?, inteligente de poder integrar a todos los usuarios conectados a él, teniendo como importancia conceptos como la eficiencia, la sostenibilidad, ¿no?, que sea viable económicamente. Esto realmente es importante, porque si nos ponemos a pensar un poco, las tecnologías que actualmente conocemos como, digamos, relacionadas al Smart Grid, como las energías renovables, la generación distribuida, las microgrid, si hablamos, por ejemplo, de los sistemas SCADA, los sistemas de monitoreo, todas estas están orientadas a ello. Entonces, las definiciones nos dan una idea de qué debemos aplicar o qué utilizar como Smart Grid, ¿no? Otra definición interesante es la que da el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y ellos hablan de la utilización de la tecnología digital para poder modernizar las redes. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay modernización, no hay Smart Grid si nosotros no utilizamos tecnología. Es por eso que muchas empresas durante el año pasado y este año han tomado un gran impulso en digitalizar sus procesos, digitalizar el proceso eléctrico dentro de la compañía, ¿no? Ejemplos, ¿no? La empresa Distriluz, por ejemplo, empresas como Luz del Sur, orientadas y digamos, esta visión publicada dentro de sus memorias anuales como un objetivo a seguir dentro de los próximos años. Entonces, no hay Smart Grid si no hay implementación de tecnología, ¿no? Y esa tecnología, ¿qué es lo que va a permitir? Bueno, en este caso, la definición del Departamento de Energía de Estados Unidos menciona, ¿no? Va a haber participación de clientes, integración de todas las opciones de generación y almacenamiento, nuevos mercados y operaciones, calidad de la energía, optimización de los activos, autocuración de las alteraciones, resistencia frente a ataques y desastres, ¿no? Ahí un poco relacionado con ciberseguridad también. Entonces, esta definición nos da otra noción, la utilización de la tecnología para poder modernizar las redes. Si hablamos de la Agencia Internacional de Energía, nuevamente, utilizar tecnología digital y otras tecnologías avanzadas, y aquí le agrega dos palabras adicionales, para monitorear y gestionar, porque ese es digamos, el objetivo de una Smart Grid, que todo está integrado de tal forma de que todo se pueda gestionar de manera centralizada y descentralizada a su vez, con el objetivo de hacer óptimo todos los procesos. Si hablamos del Foro Económico Mundial, igual, nos da la misma idea, ¿no? Mayor calidad de energía, restablecimiento de fallas, un sistema resiliente, es decir, que esté preparado para el cambio. Eso es muy importante en este tipo de, digamos, de aplicaciones, ¿no? Dicho esto, y ya que esta conferencia está orientada a tecnologías aplicadas a distribución eléctrica, ¿sí? Cabe precisar, estas tecnologías Smart Grid aplicadas a distribución son invento, digamos, de alguna fábrica en específico, son invento de algún país en específico, o es que ya se ha avanzado tanto que incluso hay estándares que permiten conocer cuáles son las tecnologías de mayor aplicación y cuáles son las tendencias a futuro, ¿no? Ustedes más que nadie, como la PES, ¿no? Se tienen estándares relacionados a aplicaciones Smart Grid en redes de distribución. Dentro del universo de Smart Grid, donde existen aplicaciones de transmisión, distribución, generación, entre otros, la distribución eléctrica se ha vuelto un pilar clave y es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Hago referencia, ¿no?, al estándar, que es una guía de aplicación de soluciones inteligentes aplicadas a distribución eléctrica. Eso es una guía, las pueden encontrar en la IEEE sin ningún problema. Y la IEEE también, pues, ¿no?, da un concepto acerca de las redes inteligentes aplicadas a distribución, ¿no? ¿Cuál es la definición que dan ellos? Es la integración de las tecnologías de la energía, las comunicaciones, y ahí quiero resaltar algo. Como profesionales de electricidad, aquellos que somos de eléctrica o aquellos que somos de electrónica o mecatrónica, actualmente
las tecnologías que aplicamos necesitan de las comunicaciones. Quiere decir de que nosotros también tenemos que conocer cuáles son las formas de comunicación, cuáles son las tecnologías, las maneras en las cuales estas tecnologías pueden comunicarse para poder tener un conocimiento macro de cómo poder aplicar o no aplicar algo, ¿no? Entonces, este concepto habla de eso, las comunicaciones e información para una mejora de la infraestructura de energía que abastece a las cargas mientras proporciona una evolución continua de las aplicaciones de uso final. Entonces, estamos entonces entendidos de que Smart Grid aplicado a distribución es el uso de todas estas tecnologías, comunicaciones, procesos, automatización, gestión, todo esto integrado para dar una solución en específico. Muestro unas imágenes que son propias de los estándares, pero sirven para poder comprender y voy a poner hincapié en aquella etapa en la cual se encuentra actualmente el Perú, para que ustedes puedan conocer cuál es la brecha que existe aún en nuestro sistema de distribución, en todas las empresas. Si nosotros hablamos de modernización de las redes de distribución eléctrica, tenemos un nivel 0 de modernización. ¿Qué quiere decir un nivel 0? Un nivel 0 quiere decir de que a lo largo de mi red de distribución yo tengo equipamiento, sea de protección y de maniobra como los recloser, sea como reguladores de voltaje, también instalados en las redes de distribución, bancos de capacitores, también los propios medidores de energía, pero, ¿cuál es el problema? Si ustedes ven, aquí no hay una comunicación integral de esos dispositivos hacia el operador. Entonces, hay empresas incluso que, digamos, la plataforma SCADA que ellos poseen aún está en una instancia primitiva y muchas veces estas operaciones, por ejemplo, si ocurre una falla en la red de distribución, lo que se hace es el operador comunicarse, digamos, a manera de teléfono y poder a partir de esto enviar a una cuadrilla a buscar una falla dentro de un recorrido de kilómetros, lo cual obviamente pues retrasa el tiempo de restauración del servicio, por ejemplo. Entonces podemos ver que en esta primera instancia de modernización no hay una comunicación, no hay una plataforma, es más, la direccionalidad del flujo de potencia y energía va en una sola dirección, es unidireccional. No tenemos mayores tecnologías que las suficientes para poder operar las redes de distribución. Y en el Perú existen algunas empresas, sobre todo de carácter rural, con no muchos clientes, que aún se encuentran en esta condición. Por otro lado, existe un nivel 1 de automatización. Y aquí se encuentran muchas de las empresas de electricidad en el Perú. ¿Qué quiere decir? Son empresas que ya han implementado un centro de control y operaciones mediante plataformas como por ejemplo SCADA, sistemas de georreferenciación, sistemas de llamadas, ¿no? Y todos estos sistemas están operando en un centro de control. Han invertido en poder establecer las comunicaciones hacia sus subestaciones, sea por fibra óptica o sea mediante otro medio de comunicación, para conseguir ¿qué cosa? Para conseguir la automatización de sus subestaciones de potencia, por ejemplo. Una subestación de potencia cuenta con dispositivos inteligentes en la actualidad, como relés de protección, medidores, equipos de comunicación, paneles de alarmas, entre otros, que tienen que ser, digamos, monitoreados y supervisados. Y esto se hace justamente con plataformas como el SCADA, ¿no? Que es un sistema de adquisición de datos, ¿no? De monitoreo, supervisión y adquisición de datos. Entonces, hay empresas que ya han llegado a este nivel integrando muchas de sus subestaciones de potencia, ¿no? Nosotros, para darles un ejemplo, como Procetradi, por ejemplo, la empresa Distriluz, con ellos hemos implementado el sistema SCADA de centro de control de Distriluz en las 4 empresas y a su vez hemos integrado más de 87 subestaciones de potencia, ¿no? Entonces, esta empresa avanzó, les estoy hablando de hace aproximadamente unos 8 años, unos 10 años, quiere decir desde 2011, 2012,
se ve este tipo de iniciativa por parte de las empresas eléctricas. Por otro lado, podemos hablar de una modernización nivel 2. Y cuando hablamos nivel 2, ya entramos a las comunicaciones, a la gestión y a la supervisión de los equipamientos que actualmente poseen las empresas de distribución eléctrica en sus redes, como los recloser, como los reguladores de voltaje, como los bancos de capacitores. Muchas empresas al día de hoy, empresas de electricidad de distribución aquí en Perú, concursan frecuentemente, sacan a concurso licitaciones para integración de sus reconectadores. Eso se hace actualmente, a la actualidad. Quiere decir de que aún no estamos siquiera en un nivel 2 de modernización, ya que hay empresas que aún sus reconectadores, por ejemplo, no están integrados a su plataforma SCADA. Entonces, hay una brecha desde este nivel ya para las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cuál es el objetivo? ¿A qué debemos llegar como, digamos, como industria eléctrica? O propiamente dicho, las empresas de distribución eléctrica, ¿hacia dónde deben orientar sus cambios y qué tecnologías deben aplicarse? Estas se pueden ver, por ejemplo, en este diagrama. Muy interesante. Si ustedes ven, aquí la gestión es completa. Las comunicaciones son completas y de carácter bidireccional. Quiere decir que no solamente superviso y monitoreo, sino que también recibo yo una respuesta de mi sistema para que con esa información yo pueda tomar decisiones y poder actuar más rápido ante una interrupción, por ejemplo, del suministro. Estamos hablando de tecnologías, por ejemplo, lo que ya es común aquí en Perú, porque las empresas han comenzado a implementar pilotos, por ejemplo, de medición inteligente. Esto también debido, pues, al propio carácter normativo, ¿no? Digamos, los reguladores han exigido a las empresas de distribución eléctrica que en un lapso de 8 años puedan implementar proyectos de medición inteligente. A todas, es de carácter obligatorio, y esto va a ser reconocido por los usuarios en la tarifa. Entonces, ahí podemos dar un comentario, ¿no? La implementación de las tecnologías Smart Grid para distribución requieren en su mayoría de un impulso regulatorio. ¿Para qué? Para generar los incentivos, porque estos proyectos no se van a pagar solos. Tiene que haber un incentivo tanto para las empresas de distribución eléctrica como para los usuarios. En ese sentido, podemos mencionar tecnologías como medición inteligente, o se conoce como AMI, que son las siglas de infraestructura de medición avanzada. SCADA ADMS. ¿Qué quiero decir con SCADA ADMS? Hace unos 10 años se hablaba propiamente de sistemas SCADA, que servía para la supervisión, la gestión y el monitoreo, ¿no?, de las instalaciones de la empresa de distribución eléctrica. Actualmente estos sistemas han evolucionado y ahora tienen inteligencia, a tal punto que permiten o dan herramientas al usuario, al operador, de poder tomar decisiones más rápidas ante, por ejemplo, una localización de falla, ante una autorrestauración del sistema, basado en la integración de los dispositivos de protección y maniobra que se encuentran dentro de la red. Otra tecnología son los de los sensores inteligentes, que son dispositivos instalados en la red de media tensión, autoalimentados por la red de media tensión, para un monitoreo completo de toda la red. Hablamos de tecnologías, por ejemplo, como Volbar, que es la optimización, pues, entre los reactivos que se producen en la red y la tensión, digamos, que posee el sistema en un cierto momento. FLIRS, que son las siglas de la autorrestauración, en este caso de fallas. Sistemas DER, de generación distribuida, o su gestión con DERMS, ¿no?, que es la gestión de las tecnologías, digamos, distribuidas de renovables, ¿no? Por otro lado, el mantenimiento eléctrico. Actualmente ya se cuenta con tecnologías capaces de gestionar el mantenimiento eléctrico dentro y a lo largo de toda la red de distribución, ¿no? Estamos hablando también de cogeneración o un concepto muy interesante como microgrids, ¿no? Microgrids es un concepto, pues, que engloba, ¿no?, a todas las tecnologías de generación renovable, ¿no? Involucra a un sistema inteligente, centralizado, para poder tener la inteligencia suficiente ante la demanda, ¿no?, y la generación que existe dentro de esta microgrid, vehículos eléctricos, ¿no? Es un concepto muy interesante realmente las microgrid,
y que no solamente son aplicadas en redes de distribución eléctrica, sino también en minería, por ejemplo, muy utilizadas. Y hay microgrids instaladas en el mundo, en minería sobre todo, dado que hay motivadores, ¿no? La minería, por ejemplo, la motiva, pues, el cuidado medioambiental, la optimización económica, y eso es justamente lo que da una microgrid, por ejemplo. Entonces, este conjunto, este pack de tecnologías, es lo que nos permite tener una modernización nivel 3, ¿no? De mi red de distribución. Ahora, las tecnologías, como ustedes pueden ver, son muy amplias y he decidido centrarme en tres de ellas. ¿Por qué? Porque aquí en Perú están tomando mucha importancia y están en camino de implementación y considero que debemos tener todos un conocimiento general de cuál es el principio de funcionamiento de cada una de estas. Así que vamos a ver estas tres tecnologías en esta presentación. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre la tecnología de infraestructura de medición avanzada o medición inteligente. Ya seguro muchos de ustedes conocen qué es un medidor inteligente, ¿no? Un medidor inteligente, pues, es la unión, ¿no? O es la suma de un medidor de energía convencional, pero agregado a funcionalidades avanzadas para el corte remoto, para el tema de la facturación. También tiene el aspecto de comunicaciones. Hablábamos de que no había Smart Grid sin comunicaciones. Bueno, este es un ejemplo. Medidores inteligentes que tienen la capacidad de comunicación en diversas tecnologías de comunicación. A su vez, la infraestructura de medición avanzada es un concepto que ya existe, de hecho, en la IEEE, ¿sí? ¿Cómo se define AMI o infraestructura de medición avanzada? Se define como las comunicaciones, hardware y software del medidor, y un software de gestión de datos, que crea una red entre medidores avanzados y sistemas comerciales de servicios públicos, y que permite la recopilación y distribución de información a clientes y otras partes, como proveedores minoristas competitivos, además de proporcionarlo a la propia empresa de servicios públicos. ¿Qué quiere decir? De que si yo hablo de infraestructura de medición avanzada, yo voy a tener que entender tres conceptos. La infraestructura de medición avanzada se compone por, primeramente, equipos de medición eléctrica avanzada. Quiere decir que son medidores inteligentes. Medidores inteligentes, sean monofásicos o trifásicos, con la capacidad de comunicación y transmisión de datos hacia el sistema centralizado de medición avanzada que va a poseer la empresa de distribución eléctrica. El segundo componente es la plataforma de comunicaciones. Existen diversos tipos y formas de comunicación, como la comunicación celular, comunicación basada en radiofrecuencia, comunicación PLC, que son las siglas de Power Line Communication, que quiere decir que las señales de comunicación viajan a través de las redes eléctricas de energía. Es decir, no necesito componentes externos para comunicarme, ¿no? Como modems o como routers celular, o no necesito concentradores de radiofrecuencia, sino que esta comunicación PLC o Power Line Communication envía esas señales a través de la propia red eléctrica en media tensión. Ok, entonces, si hablamos de medición inteligente o infraestructura de medición avanzada, hay que ir por niveles. ¿Cuál es el nivel 0? Lo que ya les había comentado. Los medidores inteligentes están en la parte inferior, instalados en los circuitos monofásicos, trifásicos, sean clientes residenciales o clientes mayores, y todos estos pues deben tener un equipo de medición inteligente. Es por eso que muchas empresas de electricidad de distribución, desde el año pasado y desde hace algunos años, ya podemos decir 3 años, vienen comprando medidores inteligentes con la finalidad de prepararse para estos cambios, ¿ok? Nivel 1. Nivel 1 es la comunicación o el sistema de comunicación que yo utilizo para poder enviar toda esa información hacia un centro de gestión de medición avanzada. Como ya les comenté, puede ser celular, puede ser radiofrecuencia, puede ser PLC, etcétera, ¿ok? Un nivel 2. El nivel 2 ya estamos hablando de plataformas de gestión. Ahora, ¿por qué tenemos en este caso diferentes sistemas de gestión?
¿Por qué? Porque les había mencionado de que las comunicaciones son distintas. Si yo tengo un proyecto de medición inteligente en Powerline Communication, yo voy a utilizar una plataforma de gestión con ese tipo de comunicación, de Powerline Communication. A esa plataforma de gestión específico para cada para cada forma de comunicación, se le llama Head System, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es el sistema de cabecera, ¿no? Encargado de gestionar a toda una tecnología de medición inteligente basado en un tipo de plataforma de comunicación, ¿ok? Ahora, hablamos también de un nivel 3 de medición avanzada. A eso se le llama Metadata Management. ¿Qué quiere decir? Que es el sistema ya unificado. Una empresa de distribución eléctrica puede tener tecnología de medición inteligente basado en diversos tipos de comunicación. Y les explico por qué. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en una empresa como Electrocentro. Electrocentro ubicado, ustedes saben, pues, ¿no? En Huancayo, ¿no? Digamos, esta entidad tiene partes de su red de distribución que son urbanas y tiene partes de su red de distribución que son rurales y muy rurales. Ahora, yo les pregunto, ¿las comunicaciones serán las mismas? Es decir, yo me podré comunicar, por ejemplo, por celular, me podré comunicar en las zonas remotas, rurales del país. La respuesta es no. Entonces tengo que buscar una plataforma de comunicación que sea la óptima para ese tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, una empresa como Electrocentro podría decidir con este impulso del ente regulador de Ocinermin tener proyectos de medición inteligente, algunos basados en radiofrecuencia, algunos basados en celular, otros basados en Powerline Communication. Y cada uno de estos tendría su propio Head System, ¿no? Que quiere decir que tendría un propio sistema de gestión. Ahora, ¿qué tendría que hacer Distriluz si quiere unificar cada uno de esos sistemas? Tendría que tener un MDM. El MDM, que es el Metadata Management, es el encargado o es la plataforma que unifica todo. Y de esta forma ya la entidad tiene gestión de toda la infraestructura de medición avanzada. Entonces, en eso consiste las tecnologías AMI. El primer componente, los medidores inteligentes. Algunas fotografías de ellos, en este caso la fábrica que representamos, que es norteamericana, Clara. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, la primera foto, el medidor que aparece en pantalla, si ustedes pueden ver, está dividido en la parte superior como que hay una cabeza, ¿no? Una cabeza del medidor, ¿sí? Ahí se encuentra el módulo de comunicación. Y ese módulo de comunicación es el que posee la tecnología de radiofrecuencia, celular, o en este caso también Powerline Communication, ¿ok? Entonces hablamos ya de medidores modulares. ¿Medidores modulares en qué sentido? De que tienen un mismo principio de funcionamiento para la gestión de en este caso de la facturación eléctrica, pero tienen un cerebro, que es la parte de comunicaciones. Y eso le permite interconectarse con la plataforma de gestión. Ahora hablemos acerca de las comunicaciones. Ya les había mencionado cuáles son las tecnologías existentes para infraestructura de medición avanzada. Tenemos tres. Tenemos la tecnología celular, ya sea basada en 3G, 4G, LTE. Tenemos la tecnología PLC, ¿sí? Y ahí existen dos versiones. Una es el PLC Carrier y el otro es el PLC Communication, ¿no? O el Powerline Communication. O también llamado TWACS, ¿sí? Que es una tecnología excelente para soluciones rurales, ¿sí? Para empresas, sobre todo que tienen clientes rurales, es una tecnología ideal. Y también tenemos soluciones basadas en radiofrecuencia, ¿no? Y aquí tenemos de dos tipos. Las del tipo Mesh o las del tipo malla, que quiere decir que los medidores a través de sus concentradores forman una malla de comunicaciones y esto permite tener ese backhaul de comunicación y llevar hacia la plataforma de gestión, o también tenemos la tecnología P2MP, que significa punto multipunto, o la tecnología RPMA,
que quiere decir tecnología de radiofrecuencia, pero de alta frecuencia, que se basa en concentradores de comunicación que, por ejemplo, permiten comunicarse hasta con 50.000 medidores, con solo un dispositivo de comunicación. Este tipo de tecnologías, para darles un ejemplo, ¿dónde se han implementado tecnologías Power Light Communication? Procetradi implementó, por ejemplo, el primer proyecto de medición inteligente aquí en Perú, en Electro Sureste, ya hace muchos años, con tecnología Power Line Communication. ¿Qué quiere decir? De que Electro Sureste, para una cantidad de 5.000 usuarios, se comunica con los medidores inteligentes con señales de comunicación que viajan a través de sus redes. Electro Sureste tiene un proyecto de este tipo, por ejemplo. En radiofrecuencia, por ejemplo, con Electrucayali implementamos una plataforma de medición inteligente basada en RPMA. Quiere decir de que esta empresa posee concentradores de radiofrecuencia, los cuales tienen un alcance muy amplio y permiten llegar a una cantidad, por ejemplo, de 50.000 puntos, 50.000 medidores. Entonces, estos proyectos no están muy alejados de nuestra realidad. Se están ejecutando en el Perú y en el mundo con mucha más razón. Bueno, eso es el nivel 1. Nivel 2, la plataforma de gestión, ¿no? Lo que hablábamos del sistema de cabecera o Head End System, ¿sí? ¿Qué cosa es la plataforma de gestión? Ya les había dicho de que hay un Head End System para cada forma de comunicación, ¿sí? Entonces, el Head End System, ¿por qué se caracteriza? Porque existe un Head End System por cada tecnología de comunicación AMI. Por otro lado, recopila y almacena la información de los medidores de energía y otros equipos, llamados endpoints. Les explico un poco qué son los endpoints. Si yo tengo una infraestructura de medición inteligente, sería razonable que con esa plataforma de comunicación yo también monitoree y gestione el alumbrado público, por ejemplo. Eso, por ejemplo, se ha hecho en Electrucayali. Ellos tienen un piloto, un demo que se les ha instalado, donde gestionan sus luminarias de manera remota. Estamos hablando de automatización del alumbrado público. ¿Para qué sirven también los endpoints? Los endpoints sirven para que a través de concentradores, que equipos muy parecidos a los medidores, yo pueda intercomunicarme con reconectadores, por ejemplo, recloser. Entonces también esos dispositivos se integran al Head End System. Por otro lado, el Head End System permite aplicaciones comerciales y operativas en muchos aspectos, como por ejemplo, la lectura remota, ¿sí? Con la implementación de proyectos de medición inteligente, la empresa de distribución eléctrica va a tener la capacidad de hacer lectura desde su centro de operaciones, ¿sí? Poder lecturar un medidor. Actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se manda personal a que vaya a cada punto a contrastar el medidor y poder sacar la información que ellos necesitan de cada medidor. Y obviamente, dado que no se puede hacer a todos, se hace a una muestra. Entonces, ¿esto es eficiente? En realidad no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque primeramente son horas hombre, muchas horas hombre. Es inversión en movilidad del personal, es inversión en herramientas, es inversión en equipamiento, etc. Si yo tengo una lectura remota, eso cambiaría, ¿verdad? ¿Qué más? El corte y reconexión. Cuando algún usuario, digamos, deja de cancelar un recibo o su factura de luz, lo que va a ocurrir, obviamente, es un corte. Y si este subsana ese problema, hay una reconexión. Bueno, con un sistema de medición inteligente, todo esto se puede hacer de manera remota. Desde el centro de operaciones se envía un comando y el medidor inteligente, nuevamente, digamos, tiene la capacidad de restablecer el servicio a ese cliente, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, la detección de pérdidas. Y si lo llevamos a nuestro escenario, digamos, a las empresas de distribución en el Perú, ¿aplicará? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las empresas de distribución eléctrica en el Perú sufren diariamente de hurtos de energía eléctrica, lo cual se puede monitorear a través, si bien es cierto, de los totalizadores, que son medidores, en este caso, que ven la medición de energía de un grupo de clientes, ¿no? Y a través de una diferencia poder determinar si hay pérdidas o no, pero este es impreciso.
Entonces, si yo tengo una infraestructura de medición avanzada, la detección de pérdidas la puedo hacer desde mi propio sistema de gestión. Puedo calcular pérdidas de energía, puedo comparar pérdidas entre subestaciones y alimentadores, incluso incluyendo también el sistema de alumbrado público. Puedo graficar y hacer tendencias de pérdidas de energía. Seguramente hay personas que laboran en planeamiento eléctrico, en empresas de distribución. Esta herramienta, por ejemplo, les es muy útil porque actualmente, ¿qué es lo que tienen las empresas de distribución eléctrica? Tienen un Excel para poder hacer este tipo de trabajos, lo cual, obviamente, tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. Esto se logra, pues, con este tipo de tecnologías, ¿no? Y por otro lado, la creación de reportes. ¿Qué más? Detección de interrupciones. O sea, el propio software, a través de todos los medidores de energía que están conectados con comunicación al sistema, hay una plataforma, ¿no? Como ustedes pueden ver, con un mapa georreferenciado que me va a permitir, ¿qué cosa? Observar cuáles son los medidores que han salido fuera de servicio. ¿Por qué? Porque actualmente las empresas, los reconectadores los tienen, o tienen muy pocos reconectadores, o caso contrario, el reconectador opera y la empresa de distribución no ha integrado ese recloser al SCADA. Entonces, ¿cómo puede saber que han perdido el suministro de muchos clientes? Por otro lado, ¿cómo pueden saber estas empresas cuántos clientes han perdido ante la salida de un reconectador o un ramal del alimentador? ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, esta tecnología sirve para ello. ¿De qué forma? Esa, por ejemplo, lo que les estoy mostrando ahora, es la representación gráfica de un alimentador, ¿sí? De un alimentador. Y como pueden ver, ese alimentador va justamente brindando el suministro a diversos clientes a lo largo de la red. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se producen interrupciones en clientes, el sistema de medición inteligente es capaz de detectar esto, de tal forma que esa información es enviada al centro de operaciones y ya la empresa distribuidora sabe dónde se ha perdido el suministro y por ende poder enviar a una cuadrilla de una forma directa y poder restablecer el suministro a esos clientes. Ok, hasta ahí llega el Hidden System. Pero ¿qué cosa hace el MDM o el Metadata Data Management? Lo que hace es procesar toda esa información. ¿De quiénes? De todos los Hidden System. Quiere decir, de que de todas las plataformas de comunicación, sea PLC, radiofrecuencias, celular, el MDM tiene la capacidad de integrar todos esos software y unificarlos. De tal manera que con esta información no solamente se puede realizar todo lo que les he explicado en antes, sino también poder procesar esa data y hacer análisis. Análisis, o sea, ya nos estamos yendo hacia la parte predictiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que permite un MDM? La centralización y gestión de diferentes hidden systems. Cuenta con la función BEE. ¿Qué cosa es BEE? Es validación, edición y estimación de datos. Como ustedes pueden ver, hay una serie de dashboard, hay una serie de información que le permite al operador de gestión dentro de una empresa de electricidad tener la capacidad de toda esta información, validarla, poder tener tendencias, poder tener aplicativos que le permitan interactuar con el usuario, con el cliente, integrar, digamos, las tecnologías que nosotros usamos, como el WhatsApp, los aplicativos móviles, ¿no? Todo esto, poder tenerlo unificado. Entonces, hasta ese punto llega el MDM. Pregunta, estos sistemas de medición avanzada, ¿es una idea o son proyectos que ya se implementan? La respuesta es que hay muchos ejemplos. Y no me quiero ir muy lejos digamos, proyectos en Europa o, digamos, en países que son de primer mundo, ¿no? Sino en países muy parecidos al Perú. Como ya les había comentado, Perú tiene ejemplos de medición inteligente, pero así como Perú, existen diversos países en Latinoamérica que ya vienen implementando medición inteligente y que es algo común. Quiere decir que todo profesional de la carrera de electricidad o de otra profesión de ingeniería que va a trabajar dentro de una
de una empresa eléctrica tiene que conocer estas tecnologías, porque es lo que se está utilizando. Un ejemplo, en República Dominicana, el CEPM. ¿Qué cosa es el CPM? Está ubicado en República Dominicana, posee una cantidad de 26.000 medidores en total, ¿sí? Implementó un proyecto piloto, quiere decir con 26.000 medidores, ¿sí? Este proyecto tiene 26.000 medidores, cuenta con access points, que quiere decir que son los equipos para brindar comunicación, se puede dar lectura actualmente a 22.000 medidores, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en la imagen son diferentes subestaciones, esas gráficas en color verde, en color amarillo, en color rojo, es el alcance que se tiene con la comunicación. Quiere decir que si yo encuentro un medidor dentro de, por ejemplo, del color verde, quiere decir que hay una comunicación óptima para que envíe sus señales. Si yo encuentro un medidor en la zona roja, obviamente va a haber dificultades para enviar la información. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas de distribución eléctrica en el Perú? Antes de sacar un proyecto de medición inteligente, realizan estudios. Por ejemplo, estudios de radiofrecuencia, ¿no? Estudios de cobertura de comunicación celular, estudios relacionados al Power Line Communication, con la finalidad de que el proyecto sea viable, ¿no? Entonces, esta empresa ha implementado este tipo de sistemas. Recuerdan que les había comentado de que había un sistema de gestión de medición avanzada, se ve de esta forma. Quiere decir, así como hay un centro de control, ¿no? Orientado al monitoreo, a la supervisión y a la adquisición de datos de subestaciones de potencia, que es lo que actualmente tienen las empresas eléctricas, de la misma forma debe haber un sistema de gestión para la medición inteligente. Eso es lo que ha hecho esta empresa en República Dominicana, ¿no? Con toda la plataforma software instalada dentro, obviamente, pues de sus servidores y toda la arquitectura de comunicación, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que obtiene la empresa? Obviamente, ver de una forma gráfica y tener una gestión total de cada medidor que se encuentra dentro de la red, ¿no? Todo con una interfase muy interactiva, ¿no? Mediante, digamos, una presión de un clic, poder ver la información del usuario, toda la información más relevante del mismo, y poder también accionar hacia él cualquier tipo de comando, como por ejemplo corte y reconexión, etcétera, ¿no? Por otro lado, ¿no? El MDM tiene la capacidad de analizar esta información, es decir, valida los datos, ¿no? Hay una validez de tolerancias de tiempo de las comunicaciones y de información, hay validación de los perfiles de cargas y registros, hay validación de ceros consecutivos, ¿no? Esto quiere decir que yo voy a tener toda una serie de herramientas para poder avanzar o poder gestionar como empresa eléctrica de una mejor forma a todos mis clientes, ¿ok? Y estas herramientas también cuentan, ¿no? Con aplicativos móviles, por ejemplo, para poder interactuar con el usuario. Recuerdan que la definición de Smart Grid era poder empoderar al cliente. Eso es justamente lo que se realiza con medición inteligente, ¿no? Entonces, de esta forma, el usuario puede, por ejemplo, solicitar la información más relevante de sus consumos. Es más, se habla ya de tarifas prepago. Quiere decir de que la información es tanta y se puede estimar tendencias de consumo que es posible trabajar mediante un esquema, en este caso, prepago, ¿no? Entonces, esta nuevas formas de facturación o en este caso de pago a la empresa distribuidora, también va a ser algo real cuando tengamos pues todo esto ya instalado, ¿no? Y monitoreado, ¿no? Por otro lado, también el MDM facilita ya todo el proceso o sea, integra todas las funcionalidades, ¿no? Incluso el mismo sistema del pago virtual, los operadores lo poseen, en fin, es una herramienta muy completa, ¿no? Ahora, aterrizado esto al Perú, ¿existen incentivos por parte del regulador para sacar adelante los proyectos de medición inteligente? Y la respuesta es sí, y esto se da mediante los cargos adicionales en el VAT. ¿Ok? ¿Qué es lo que establece? ¿Qué es lo que se establece? Se establece de que las empresas tienen un intervalo de 8 años para poder implementar proyectos de medición inteligente. Esto estamos hablando, ¿no? Desde el año 2016 que fue publicada esta norma, quiere decir de que estamos próximos ya a que finalice este tiempo.
Es por eso de que la mayoría de empresas de distribución eléctricas ahorita se encuentran en una situación de mucha premura para convocar y para lanzar estos proyectos de medición inteligente y sean implementados. ¿Ok? ¿Qué es lo que han hecho las empresas de distribución? Bueno, esos 8 años los han dividido en 2 partes. Quiere decir que durante los primeros 4 años, las empresas de distribución han venido implementando proyectos piloto, ¿no? Ejemplo de ellos, por ejemplo, Electrocayali, implementado con una tecnología de medición de radiofrecuencia. Electrosureste, con una tecnología Powerline Communication. Hace poco, de hecho, Procetrae ahorita, a fines del año 2020, estamos implementando un proyecto piloto de medición inteligente con Luz del Sur, ¿no? En este caso, también basado, pues, en una tecnología de radiofrecuencia. Entonces, ahí ustedes pueden ver que las empresas de distribución están haciendo todos los esfuerzos para poder conseguir la implementación de esta tecnología. El tiempo se agota porque las empresas tienen muy poco tiempo ahora para implementar de manera masiva estos proyectos. El ente regulador determinará si da una ampliación de este tiempo, pero estamos en ese camino. ¿Ok? Y quiero mostrarles ahora, en este caso, los proyectos implementados en Latinoamérica. Proyectos de medición inteligente reales, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ahora, esta experiencia que yo les muestro es la experiencia que tiene un fabricante, que es el fabricante con el que nosotros trabajamos, norteamericano, ¿no? Imagínense la cantidad de fabricantes que hay en el mundo, si bien es cierto, no son muchos, pero cada uno de ellos tiene experiencia, ¿no? En la región de proyectos de medición. Entonces, el fabricante con el cual nosotros trabajamos, ¿sí? De infraestructura de medición avanzada, tiene proyectos, por ejemplo, hechos en México, el CFE, tiene proyectos hechos en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, por ejemplo, en Cali, ¿no? Ecuador, con CENEL, en Perú, con Electrosureste y con Electrocayali, en Chile, en Brasil, en República Dominicana, en Puerto Rico, en este caso en Aruba, Islas Vírgenes, Jamaica, en fin. Son muchos los proyectos de medición inteligente entonces que se están implementando. Es una ola en la cual nosotros ya nos encontramos y debemos, por ese motivo, tomar acción sobre ello. Y digamos, las personas profesionales de este tipo de especialidad, ¿no? Sea eléctrica, electrónica o mecatrónica, cada vez tenemos que conocer ese tipo de tecnologías, ¿no? Porque es algo que se viene y de hecho ya está con nosotros, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, del proyecto de Electrosureste, implementado por Procetrae, que fue el primero que se hizo en Perú. Es un proyecto de 5.000 medidores, ¿no? Basados en tecnología de Powerline Communication. ¿Qué es la tecnología Powerline Communication? Lo que les había dicho, es el viaje de las señales de comunicación por medio de la propia red eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que la onda sinusoidal de corriente y de tensión sirven para enviar fluctuaciones que son la señal de comunicación hacia los medidores. Es una tecnología realmente impresionante. Por la propia señal eléctrica se envía señales de comunicación. ¿Cómo funciona? Se le pregunta a los medidores mediante la señal de tensión y se recibe la respuesta de los medidores mediante la señal de corriente. Es impresionante, ¿no? Y esta tecnología está basada en digamos, los estándares IEEE, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, para poder darle la capacidad a la red eléctrica de que envíe señales de comunicación, en la subestación se instala dispositivos adicionales, como por ejemplo un equipo de comunicaciones SCE, que es un transformador. Es como si fuese un transformador pedestal instalado en la subestación de potencia y esta se conecta a la red de transmisión, de distribución eléctrica, perdón, lo cual le permite o habilita a la red eléctrica de poder enviar señales de comunicación también. A su vez, con los propios medidores inteligentes, ¿verdad? Y por otro lado, eso es a nivel de hardware. A nivel de software, ¿qué se necesita? Bueno, implementar los servidores requeridos para la tecnología, implementar las estaciones de trabajo, así como hemos visto, ¿no? En el ejemplo que acabamos de pasar, ¿no? Y
Todo esto, digamos, configurado y, digamos, puesto en marcha, ¿no? Entonces, esta comunicación se da de esta forma, ¿no? Y de esa manera yo puedo comunicar los medidores inteligentes hacia mi centro de operaciones. Si vemos esta animación, ¿cómo funciona? La señal de comunicación, les había dicho, por tensión, pregunta a cada uno de los medidores y recibe nuevamente la señal comunicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Todo esto en un tiempo corto, lo cual permite al operador tener una información casi en tiempo real. Algunas fotos, por ejemplo. ¿Recuerdan que les había dicho que se necesitaba equipamiento dentro de la subestación de potencia? Aquí, por ejemplo, este es el equipamiento, este de color verde. Es un transformador tipo pedestal con una serie de accesorios adicionales y cuando inyecta o se conecta a la red de distribución, le da la capacidad de poder comunicar o enviar señales de comunicación, ¿no? Y todo esto, pues, también con la implementación de los medidores inteligentes. Acá ustedes pueden ver, ¿no? Está el medidor con su módulo de comunicación arriba, ¿verdad? Esto ya es un medidor inteligente. Electrucayali, un proyecto de radiofrecuencia, de la misma forma. De la misma forma, se tiene, en este caso, la capacidad de comunicarse con una serie de medidores. Esto está ubicado en el intercepto de CEPU y CEPI. ¿Qué cosa es CEPU y CEPI? Son las subestaciones de potencia, ¿no? De Pucallpa, respectivamente, ¿no? De Yarinacocha, ¿no? Y de Parque Industrial, que se encuentran en Electrucayali. Son 3 subestaciones de potencia. Entonces, con esto se logró una comunicación efectiva con cada uno de los medidores instalados. ¿En qué consiste la tecnología de radiofrecuencia? Hay un sistema de gestión, que ya lo explicamos muy bien, y la comunicación se da a través de estos concentradores. A estos concentradores se les llama access point. Este access point tiene la capacidad, funciona como una especie de antena y le permite dar a la empresa esa cobertura para llegar a qué cosa? A los medidores, al alumbrado público, a los endpoints que habíamos hablado para los equipos de protección y maniobra, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Entonces, esta es la arquitectura. Este, por ejemplo, es un ejemplo de Electrucayali, el software operativo funcionando, ¿no? En los cuales nosotros podemos ver cada uno de los medidores y cómo se ve físicamente un concentrador, ¿no? Ahí en la foto izquierda. Telegestión del alumbrado público, ¿no? Gracias a la implementación de la infraestructura de comunicación, es posible llegar también a los equipos de alumbrado público, con lo cual le va a permitir a la empresa distribuidora ahorrar energía por luminarias, ¿no? Reducir los costos por mantenimiento, reducir los costos de reposición y reparación, reducir los mismos costos de fotoceldas, porque también el hardware, ¿no? O sea, la luminaria también es inteligente, tiene un hardware distinto. Y reducción de pérdidas de energía por fallas, ¿no? ¿Cómo se ve esto aplicado? De esta forma, ¿no? Entonces yo tengo un software en el cual puedo visualizar cuáles son mis luminarias, puedo controlarlas, puedo identificar los parámetros más importantes de estas luminarias y poder telegestionar el alumbrado público, ¿no? Con la misma plataforma de medición inteligente. Ok, hasta ahí hemos hablado de una primera tecnología que es de uso en Perú y que se viene, de hecho, con mayor énfasis, ¿no? Y que ya está implementada en algunas empresas de electricidad. Hablemos de una segunda tecnología, los sensores inteligentes, ¿sí? Los sensores inteligentes es una tecnología de monitoreo de las redes de distribución. Esta tecnología, por ejemplo, ustedes pueden ver en la fotografía, va colgado directamente en la red de distribución y es autoalimentada por esta. Mediante un supercapacitor interno dentro del equipo, se alimenta de la propia energía que pasa a través de la red. Quiere decir que no necesito batería, no necesito mantenimientos de batería, etcétera. Ahorro costos. ¿Y qué es lo que permite estos equipos? Realizar una medición de los parámetros eléctricos en ese punto de la red, como por ejemplo tensiones, corrientes, factores de potencia, perfiles de carga, balance de energía, poder tener, digamos, el monitoreo de equipamiento crítico como transformadores, la direccionalidad de las fallas, las corrientes de fallas, la geolocalización de la falla, ¿no? Si ustedes ven el equipo,
en la parte superior tiene como si fuese una antena. Y efectivamente es eso, porque este equipo es un equipo todo en uno, que tiene incorporado, embebido ya el módem celular de comunicación dentro del mismo, lo cual permite a la empresa de distribución hacer una especie de plug and play, ¿no? Es decir, quieres monitorear en cierto punto, llevas estos sensores a la red, los instalas y ese punto de la red está monitoreado. Imagínense esta tecnología implementada en las empresas de distribución dada esta coyuntura. Permitiría tener un monitoreo más completo, ¿verdad? Y todo de manera remota. ¿Por qué surge la tecnología de sensores inteligentes? Primeramente, porque existe malos indicadores de calidad SAIDI y SAIFI. ¿Qué cosa es el SAIDI? ¿Qué cosa es el SAIFI? Son los indicadores, ¿no?, de calidad de suministro orientados a la duración y a la frecuencia de las fallas. Si yo tengo un dispositivo que monitoree mi red de distribución en todo momento e incluso me dé la geolocalización del punto más próximo a la falla, la duración del evento va a ser más corta, porque la información de dónde se produjo el evento va a ser enviada al centro de control. Entonces yo voy a poder enviar mi cuadrilla rápidamente a restablecer ese punto. ¿Ok? Por otro lado, ¿por qué el SAIFI? El SAIFI es la frecuencia con la que ocurren las fallas. Esta tecnología tiene un software con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que va recopilando eventos, fallas, circuitos con mayor tasa de fallas, valores de corriente, desbalances, toda esa información la procesa y al usuario le da un ranking, por ejemplo, de los circuitos más críticos, los circuitos que necesitan mantenimiento. Entonces, le da muchas más herramientas al operador. ¿Qué más? Los costos operativos elevados. ¿Surge por qué? Por costos operativos elevados. Las empresas actualmente gastan en combustible para buscar las fallas, gastan en monitoreo, muchas veces implementan... Se quiere hacer un reemplazo del monitoreo con los reconectadores, cosa que en realidad no es lo óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque un reconectador se integra a la SCADA, pero la integración es esa integración de punto a punto. Aparte que el reconectador es un dispositivo cuyo cerebro es un relé de protección que opera mediante principios de umbrales. Quiere decir de que cuando se supera un cierto valor de corriente, ¿no? O cualquier otro parámetro eléctrico, la protección dispara. Dispara y en ese momento recién se envía la SCADA. En los sensores inteligentes no es así. Yo tengo un monitoreo constante y completo. Y por otro lado, y este es un hincapié y algo que les interesa mucho a las empresas de distribución, es que actualmente todo está orientado al mantenimiento correctivo. ¿Qué quiere decir mantenimiento correctivo? De que actualmente se apagan incendios. Cuando ocurre la falla, recién reacciona. Eso no debe ser así. ¿Cómo lo puedo lograr? Con una herramienta que me permita establecer tendencias, que me permita reconocer cuáles son mis circuitos críticos, que me permite identificar mediante la oscilografía y mediante un análisis qué es lo que ha ocurrido realmente en esa parte del ramal de mi alimentador, para yo poder realizar acciones que corrijan el evento y prevengan de futuras fallas a futuro. Los sensores inteligentes es un equipo todo en uno, porque integra funcionalidades de indicadores de falla, no necesitan de transformadores de tensión ni tampoco de transformadores de corriente, porque su medición la hace directamente de la red. No necesita un módem de comunicación, porque este ya está embebido dentro del equipo. No necesita un GPS, porque este también se encuentra embebido en el equipo. Es un medidor, es como tener un medidor en mi red. ¿Por qué? Porque estos equipos tienen una precisión alta. Estamos hablando de 1% en corriente y 0.5% en tensión. Es una precisión muy buena. Por otro lado, un monitor de carga y un identificador de fases. Todo esto en un solo equipo. ¿Cómo se instalan? Se instalan de una forma muy sencilla, sea mediante una pértiga o sea mediante guantes de media tensión, y permiten pues al usuario tener una instalación de un punto trifásico, por ejemplo, en 20 minutos. ¿Dónde hemos instalado esto? Por ejemplo, en Electrocentro. Hemos hecho un montón de pilotos, en realidad, en todo el Perú. De hecho, hay empresas que ya tienen
estos equipos adquiridos durante el año pasado, ¿no? Empresas como Electrucayali posee esta tecnología. Empresas como, por ejemplo, Electro Noroeste, Enosa, tiene esta tecnología. Empresas como Hidrandina, que a fines del año 2020 adquirió también esa tecnología, ¿no? Hemos hecho pilotos con empresas como Luz del Sur, por ejemplo, empresas como Electrocentro, donde hemos probado esos equipos y han sido de muy buenos resultados, ¿no? Entonces es una tecnología que está iniciando y que poco a poco se va a convertir en más común, ¿no? Y nosotros debemos conocerla. ¿Por qué? Porque muchas veces esto no se encuentra digamos, lo tradicional, ¿no? Dentro de, puede ser la universidad o algún estudio de posgrado, sino que son tecnologías que son recientes y la única forma de conocerlas es viendo experiencias, ¿no? La experiencia propia que trae la fábrica en el extranjero, conociendo proyectos implementados en el país y en la región, y de esta forma uno va comprendiéndolo, ¿no? Los sensores inteligentes son de dos tipos, hay un envy sensor y hay un power sensor, uno para corriente y otro que ve corriente y tensión y a través de esto gestiona todo. Y siempre con un software de gestión, siempre, siempre. Siempre toda tecnología Smart Grid va a tener un software de gestión asociado, porque la idea es esa, tener toda la información centralizada y darle más herramientas al operador, ¿no? La comunicación es muy flexible, puede ser por celular o puede ser por radiofrecuencia, ¿sí? Todo esto, estos equipos instalados en las redes, mediante señales de comunicación llegan al centro de control, en el centro de control hay un servidor y en ese servidor se instala el software. El software tiene todas las funcionalidades que ya les he comentado y permite a la empresa tener beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Visualización en el mapa de la ubicación del sensor más próximo a falla. Determinación de la hora de inicio de la perturbación de falla o evento, quiere decir la estampa de tiempo del evento. Determinación de interrupciones y restablecimiento del servicio. Determinación de las fases afectadas. Clasificación de los eventos y perturbación de fallas. Registros de corrientes de falla. Más beneficios. Registro y análisis de oscilografía. Cada cosa que suceda, el operador lo va a tener en una oscilografía. Monitoreo de perfiles de carga, desbalances de energía, detección de disturbios, detección de sobrecorriente, SAC-swells, armónicos, entre otros. Visto gráficamente, ¿en qué consiste la tecnología de sensores inteligentes? Cuando yo tengo una red de distribución eléctrica e instalo los sensores inteligentes, al ocurrir un evento o una falla eléctrica, automáticamente los sensores inteligentes detectan esa señal. No solamente en parámetros eléctricos, sino también en direccionalidad y ubicación. De tal forma que los sensores envían la señal de comunicación hacia el centro de operaciones. En el centro de operaciones se activa una alarma y esta alarma, cuando el operador apertura el software, lo que se va a encontrar es con una tabla muy parecida a la que muestro ahí. ¿Qué información hay en esa tabla? La estampa de tiempo, o sea, a qué hora ocurrió el evento, la subestación, el alimentador, el ramal afectado, la fase fallada, el parámetro eléctrico que produjo la falla, ¿no? También tiene la herramienta muy interesante. Cuando uno le da clic a la herramienta mapa, uno puede ver dónde se produjo la falla, porque esta tecnología está sincronizada con Google Maps. Entonces yo puedo ver rápidamente dónde se ha producido este evento. Y por otro lado, si yo deseo hacer un análisis de ese evento, puedo darle clic en la oscilografía y visualizo toda la información, como si lo hiciese con un relé de protección descargando la oscilografía. De la misma forma. De esta manera, la empresa, desde el centro de operaciones, puede enviar a la cuadrilla optimizando tiempos, incrementando la eficiencia y maximizando sus ingresos, ya que van a haber mucho ahorro en horas hombre, digamos, combustible, viáticos, etc. Esta plataforma se puede integrar también al SCADA, ¿sí? Porque el SCADA está evolucionando tanto de que ahora va concentrando a todas las tecnologías Smart Grid. Es por eso que hablábamos de un SCADA ADMS. Los SCADAs tradicionales se ven de esta forma, ¿verdad?
es un SCADA común, en los cuales se tiene, en este caso, la subestación de potencia, y yo le integro, y puedo ver algunos puntos adicionales como los recloser. Cuando yo tengo sensores inteligentes, este SCADA crece, ese HMI, esas pantallas visuales crecen de tal forma que yo tengo un monitoreo completo de toda mi red de distribución, así como se ve aquí. Este es un SCADA de MS, por ejemplo, y una de sus pantallas, ¿no? Porque tiene muchísimas. Casos de éxito de esta aplicación. Por ejemplo, la compañía Detroit Energy, ¿sí? DTE Energy, ubicada en Detroit, Michigan, que posee 2.2 millones de clientes. A la actualidad viene implementando 11.500 sensores inteligentes en toda su red. Eso ha producido un ahorro muy grande y significativo. Estamos hablando de millones de dólares ahorrados en monitoreo de redes de distribución, ¿sí? Y estas empresas obviamente han pasado por etapas, primero con un piloto, luego estandarizando sus procesos, luego integrando la plataforma al sistema SCADA y luego teniendo un monitoreo completo de sus redes de distribución. Por ejemplo, la arquitectura de esta empresa, ubicada en Estados Unidos, en Detroit, tienen 4.500 sensores comunicados con radiofrecuencia, 1.000 sensores comunicados con celular en 3G y 6.000 sensores comunicados en 4G. Todos estos se centralizan en la plataforma de gestión de sensores y posterior a ello se integra por protocolo abierto DNP3 hacia el sistema SCADA de esta compañía, de tal forma de que ellos tienen ya un sistema completo implementado. A la actualidad han monitoreado 626 alimentadores, por ejemplo. Un monitoreo muy completo realmente de sus redes de distribución. Y obviamente obteniendo beneficios, ¿no? Una aplicación de estos sensores. La generación distribuida. Quiere decir de que cada vez las instalaciones fotovoltaicas, ¿no?, van a ser muy comunes, sean industriales o sean residenciales. Y si ustedes, por ejemplo, recuerdan, hace poco han habido, pues, ¿no?, digamos, novedades en los reglamentos para generación distribuida, en donde también hay que considerar la parte, pues, de penetración de armónicos. ¿Cómo se trabaja esto en otros países? Bueno, la empresa distribuidora lleva los sensores inteligentes hacia el punto donde desea monitorear, registra cuál es el índice de penetración de armónicos, y con esto, pues, se puede dar una validación o no validación del sistema de generación distribuida. Otra empresa, Envy Energy, ¿sí? Una empresa muy parecida, también con muchos sensores implementados en sus redes, ¿no? Y de esta empresa quiero mostrarle esta gráfica. En esta gráfica, la empresa Envy Energy, que es la empresa concesionaria de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, hace un comparativo costo-beneficio de todas las tecnologías Smart Grid que ellos han implementado. Por ejemplo, indicadores de falla, recloser monofásicos, recloser, en este caso, trifásicos, medición inteligente, ¿no? Automatización de la distribución, herramientas como el FLIRS, por ejemplo, y los Smart Sensor. ¿Cuál fue el resultado de este tipo de compañía? De que el mayor costo-beneficio se obtuvo con los sensores inteligentes, comparados con todos. Entonces, esta tecnología realmente es una tecnología que está iniciando en Perú nuevamente y que va a tomar mayor protagonismo cada vez, ¿no? Algunas pruebas de lo que nosotros hemos venido realizando acá en Perú, como les comenté, son muchas las empresas que tienen los equipos. Esto, por ejemplo, está dentro de la memoria descriptiva de la empresa Distriluz, ¿no? Ellos implementaron, en este caso, sensores inteligentes, ¿no?, con la finalidad de monitorear sus redes. Se encuentran todavía en una etapa inicial, porque recordemos que siempre Perú tiene ese delay de tiempo con las tecnologías que hay en el mundo. Sin embargo, ya hay inicios, ¿no?, de esta implementación, de este tipo de tecnologías en las redes, ¿no? Y esto va a ser cada vez más común. Entonces, también debemos conocer esta tecnología. Por otro lado, una tercera tecnología que ya tiene mucha importancia aquí en Perú, de hecho, les comento un poco, nosotros como Procetrade, ya con 23 años en el mercado peruano, hemos implementado la plataforma SCADA
para casi el 75% de empresas de distribución eléctrica en el país utilizan nuestra plataforma, de lo cual obviamente nos sentimos bastante orgullosos, pero se trata de una empresa peruana, por cierto, es empresa peruana que realiza Smart Grid, que hace realidad estos conceptos, estas tecnologías, ¿no? Entonces, realmente para nosotros es muy interesante hablar sobre este tipo de experiencias, ¿no? Y los sistemas SCADA es algo que ya existe en las empresas de distribución eléctrica, pero que debemos conocer todos. ¿Por qué? Porque les había hablado de que ahora hay un SCADA ADMS, que integra funcionalidades OMS y DMS. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Primeramente, quiero darles un fundamento de automatización, que es muy importante. Todos debemos conocer esto, ¿no? Muchas veces pensamos de que los conocimientos de automatización, comunicaciones, para los profesionales, sobre todo de electricidad, ¿no? Pensamos de que es algo que no nos compete, pero nada más errado, ¿no? Porque realmente las tecnologías que existen el día de hoy y lo que vamos a ver para adelante en los próximos años necesita de este tipo de conocimientos. Entonces, conozcamos un poco acerca de la automatización. La automatización de subestaciones eléctricas y los sistemas SCADA está estandarizado dentro de la IEEE, ¿sí? Pueden buscar ese estándar para conocer un poco más. Y el objetivo de este estándar, pues, es establecer niveles de automatización. Les quiero hablar un poco de cuáles son los niveles de automatización. Primeramente, existe un nivel cero. ¿Qué quiere decir el nivel cero? Las empresas de electricidad poseen equipamiento en sus redes de distribución y también dentro de su subestación de potencia, como relés de protección, medidores, etcétera, ¿no? Todos estos equipos de patio que son, digamos, se podría decir la parte dura, ¿no? La parte, los fierros de la empresa, ¿no? Ahora, si nosotros queremos automatizar todo el proceso eléctrico, tenemos que partir desde ahí, ¿no? ¿Y cómo partimos? Bueno, estamos en un nivel cero, donde todos los equipos son, en este caso, pues, componentes mecánico-eléctricos, ¿no? Y el siguiente paso es poder automatizar aquel dispositivo que controla a esos equipos. Como por ejemplo, les doy un ejemplo, un recloser. ¿Cuál es su dispositivo inteligente? Un relé de protección, por ejemplo. Si hablamos de un interruptor dentro de una subestación, ¿cuál es su dispositivo inteligente? También un relé de protección. Si hablamos de la parte de energía, ¿cuál es el equipo inteligente? Los medidores, ¿no? Entonces, en un nivel 1, nosotros vamos a encontrar a los tableros de control y protección, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar relés, vamos a encontrar medidores, vamos a encontrar paneles de alarma, vamos a encontrar equipos de arco eléctrico, por ejemplo, arc flash también, vamos a encontrar, en fin, una serie de dispositivos que son inteligentes y que tienen capacidad de comunicación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo llego hasta un nivel 1. Ahí hay un nivel 1 de automatización. ¿Qué cosa debo hacer si quiero llegar a un nivel 2 de automatización? Quiere decir, si quiero llegar a un HMI, a una plataforma, a una workstation, donde yo pueda ver toda esa información. Esos equipos de nivel 1, yo tengo que integrarlos. ¿Integrarlos con qué? Con protocolo de comunicación. Ahora, en protocolos de comunicación existen de dos tipos. Protocolos de comunicación propietarios y protocolos de comunicación abiertos. La tendencia es a utilizar protocolos de comunicación abierto porque garantiza la interoperabilidad. Si bien es cierto, hay bondades técnicas de los protocolos propietarios, como por ejemplo la velocidad de la comunicación, que en algunos casos puede ser interesante, pero el tema de la interoperabilidad, ese es el reto del Smart Grid. Entonces, integro estos dispositivos a un segundo nivel, a un nivel 2, mediante protocolos de comunicación, llevando cada señal e integrándola al SCADA. El nivel 2 es donde se instala o una RTU, que es un concentrador de datos, al cual va conexionado todos los equipos de nivel 1 y también los equipos de comunicación, y los integra. Todos esos equipos los unifica y los proyecta en un HMI. Esa es una forma. La otra forma es que existen también
SCADAs del tipo SAS, quiere decir Sistema de Automatización de Subestación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener como una especie de SCADA dentro de mi propia subestación y con esa plataforma avanzada tener la proyección de un HMI que me permita hacer la gestión de todo lo que yo necesito automatizar. Y por último, hay un nivel 3, hay un centro de control de automatización. Les pongo un ejemplo. La empresa Electrucayali tiene 3 subestaciones de potencia, ¿no? Yarinacocha, Pucallpa y Parque Industrial. Cada subestación de potencia está automatizada hasta el nivel 2, ¿sí? Pero hay un centro de control en Electrucayali, que es el centro de control de Yarinacocha. A ese centro de control llega toda la información de todas las subestaciones. Y en el centro de control se instala el sistema SCADA. El sistema SCADA ADMS. Y este permite gestionar todo hacia aguas abajo. La última parte, y a lo que podemos llamar nivel 4 de automatización, que no lo he puesto, si bien es cierto, porque nos alejaríamos un poco de las empresas de distribución, es el nivel de centros de control. O sea, entre centros de control también puede existir comunicación. Un ejemplo de ello, el COES. El COES, al COES le reportan mediante sistema SCADA en protocolo ICCP, ¿no? El protocolo ICCP es el protocolo entre centros de control, ¿sí? Le reporta la información que el COES exige al día de hoy en su normativa. Entonces, ahí podemos hablar de una comunicación entre centros de control, a eso le llamamos nivel 4. Perfecto. Ahora, si nos concentramos en sistemas de distribución, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tienen los SCADA ADMS? Primeramente, tienen un procesador de topologías. Ustedes vieron cómo interactuaban los unifilares de la red de distribución con las pantallas. Ok, ese es un procesador de topología. Aplicaciones como el FLIRS. ¿Qué cosa es el FLIRS? Es la funcionalidad del software, SCADA, para poder restablecer el suministro y reconocer dónde se ha producido la falla, ¿sí? Y poder, obviamente, dar indicaciones al operador para que pueda restablecerlo de una forma más sencilla, ¿sí? Flujo de carga, ¿no? Hoy en día se ha vuelto mucho más importante. Aplicaciones como Volbar, esa inteligencia está integrada dentro del SCADA. Ahora, yo quiero precisarles algo. El sistema SCADA es el cerebro, pero ¿cuáles son las manos? ¿Cuáles son los brazos? Las manos y los brazos son los equipos de protección y maniobra, o los bancos de condensadores, o los reguladores de tensión instalados a lo largo de la red de distribución. Esos equipos tiene que tener la empresa de distribución y luego tiene que integrarlos a SCADA. Cuando el SCADA recibe toda esa información, puede aplicar esta inteligencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de un SCADA. Volvar, luego también gestión de las interrupciones, ¿no? El propio SCADA tiene como funcionalidades, que de hecho las conocemos, es el monitoreo y supervisión de data en tiempo real, ¿no? Posee una base histórica, ¿no? Permite automatizar las acciones dentro de la empresa de distribución, permite gestionar las variables de la empresa, monitorear alarmas, eventos, comunicaciones. Y si hablamos de OMS, hablamos de aplicaciones que interactúan con las herramientas de trabajo de las cuadrillas, por ejemplo. Los SCADAs ADMS tienen software que pueden interactuar y gestionar las cuadrillas, ¿no? ¿Qué más? Tienen herramientas, por ejemplo, de entrenamiento, muy interesante, y por ejemplo se está aplicando en empresas de distribución aquí en Perú. Las empresas de distribución adquieren un SCADA, pero ojo, hay una curva de aprendizaje. ¿Cómo pueden lograr esto? Bueno, este sistema SCADA avanzado tiene también un módulo para poder entrenarte, pero entrenarte sin afectar tu sistema. Es como si estuvieses simulando todo, ¿no? Entonces permite tener de esta forma, pues, especialistas en plataformas SCADA, ¿no? Por otro lado, la automatización de la distribución incluye, ¿sí?, algunos elementos que no son propios del SCADA, pero que sí se pueden integrar a él, como por ejemplo el sistema GIS de toda empresa de distribución. Por ejemplo, los sistemas AMI de medición inteligente. Todos estos pueden ser integrados, ¿sí?, al SCADA ADMS. Entonces, el SCADA ADMS es una plataforma inteligente que ya no solamente es supervisión, adquisición y monitoreo de datos.
sino que ahora tiene aplicaciones avanzadas, ¿no? Como el FLIRS, ¿no? Gestión de interrupciones, flujo de carga, Volvar, etcétera, cuadrillas, integra AMI, integra GIS, etcétera, y permite a la empresa tener ya una gestión completa de todo. ¿Ok? Y eso es lo que se busca en la actualidad. En la actualidad se busca estandarizar. Todas las plataformas de gestión actualmente están desordenadas. Entre ellas se comunican, existen diferentes enlaces de comunicación, lo cual no es eficiente y de hecho se tienen problemas por ello. Entonces, una forma es, digamos, un paso siguiente es estandarizar esto y todo digamos, se concentre en una única plataforma, ¿verdad? Entonces, hacia eso apunta el SCADA, hacia eso apunta el SCADA. Los beneficios para las empresas de distribución: localización rápida de fallas y restauración de servicio, reducir gastos operativos, menores costos de campo, aumentar los ingresos, mejor toma de decisiones en las salas de control. Reducir, esto que le importa mucho a las empresas de distribución, reducir los SAIDI y SAIFI, menores tiempos de interrupción, una mayor satisfacción del cliente, que creo que es lo que todos buscamos, y el cumplimiento de los estándares regulatorios. Ok, ahora les voy a mostrar con casos reales cómo es que se automatiza una empresa de distribución. ¿Ok? Entonces, esta imagen es la imagen general de una arquitectura. Esta es de Electrosureste, es la automatización de Electrosureste. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Observemos los componentes de la automatización de esta empresa. Primeramente, como ustedes pueden ver, hay subestación Sangabán, subestación Mazuco, subestación Puerto Maldonado. Cada una de estas subestaciones de potencia tiene que ser integrada a nivel 2, ¿no? Como vimos en unos slides anteriores. Y luego que se integra, ¿qué otros elementos existen? ¿No? Existe también, en este caso, la interacción, ¿no? Con, digamos, servidores de seguridad, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí hay servidores Cisco, hay firewalls que dan, digamos, la seguridad a este tipo de subestación. O sea, no solamente basta con integrar medidores, relés, sino que también involucra otra serie de equipamientos, ¿no? Como switches de comunicación, como RTUs. Ahora, lo siguiente, ¿cómo yo llevo la comunicación de esta subestación hacia el centro de control? La llevo con una plataforma de comunicación. Puede ser celular, puede ser satelital, etcétera, ¿verdad? ¿Hacia dónde lo llevo? Hacia un centro de control. En el centro de control también hay una arquitectura. Esta arquitectura está basada ¿en qué cosa? En servidores, servidores SCADA, donde se instala la plataforma SCADA, servidores históricos, ¿sí? Está basado también en estaciones de trabajo o workstation, ¿sí? O sea, en un centro de control hay operadores, con cada uno con su máquina, interactuando con el sistema SCADA. ¿Qué más hay? Hay, por ejemplo, un sistema de visualización. Todo centro de control tiene pantallas grandes. A estas pantallas grandes se les llama sistemas video wall. Y esos sistemas video wall replican lo que procesa el SCADA, ¿sí? ¿Qué más tiene una arquitectura de centro de control? Tiene los equipos de comunicación necesarios para recepcionar toda la información. O sea, estamos hablando de routers, ¿sí? De comunicación. ¿Qué más? Existen equipos de sincronización. Porque si yo voy a hacer automatización de subestaciones de potencia, si yo voy a hacer automatización de una empresa de distribución, toda mi información debe ser precisa y a eso se le llama estampa de tiempo, ¿sí? Ese tiempo tiene que ser el más preciso posible. ¿Con qué se logra? Con GPS, por ejemplo, ¿ok? Por otro lado, antes de pasar a la siguiente slide, se tiene la propia red de comunicaciones. Ustedes ven aquí esta raya, ¿no? Celeste con esta raya roja y aquí hay un título que dice LAN A, dice LAN B. ¿Qué cosa es LAN? El LAN es la red del centro de control. Y físicamente, ¿qué cosa es LAN? Es un switch de comunicaciones, ¿sí? ¿Por qué hay dos? Porque tiene que haber redundancia, ¿ok?
de comunicaciones. ¿Qué pasa si se cae la plataforma de comunicación? Ah, entra el otro de respaldo. Pregunta adicional, ¿qué pasa si el sistema SCADA se cae en un servidor? ¿Hay forma de evitar eso? Sí, la respuesta es sí. Y se hace con sistemas SCADA redundantes. Puede ser single, o sea, no hay redundancia, puede ser doblemente redundante o puede ser cuádruple redundante. Ahora, ¿qué significa cuádruple redundante? Porque quizás no se entiende. Por ejemplo, la empresa Distriluz son 4 empresas, ¿verdad? La empresa Distriluz es un sistema cuádruple redundante. ¿Por qué? Porque ellos tienen un servidor en cada empresa. Y cuando se cae el sistema SCADA de Distriluz, en Electrocentro, por ejemplo, el servidor de Electrocentro, automáticamente entra el otro servidor y restablece el sistema SCADA en Piura, por ejemplo, en OSA. Ese es un sistema cuádruple redundante, ¿no? Entonces, así como se le da redundancia a las comunicaciones, se le da redundancia al sistema SCADA, ¿ok? Ahora, vamos a entrar un poco más a detalle. ¿Qué les parece si conocemos cómo se automatiza la subestación a nivel 2? ¿Cuál es la arquitectura? La automatización nivel 2 es como se muestra en esta imagen. Voy a tener comunicaciones, una red LAN de comunicación dentro de mi propia subestación. Y a esa red de comunicación, ¿qué cosa le voy a incorporar? Todos los relés de protección, todos los paneles de alarma. ¿Qué más? Todos los medidores. Toda esa información se integra, ¿sí? ¿Hacia dónde se integra? Se integra a un sistema SAS dentro de la subestación de potencia, que puede ser una RTU o puede ser un computador industrial en donde dentro de él está instalado un SCADA SAS, ¿ok? Entonces, se hace de esta forma, la arquitectura a nivel 2. ¿Qué más hay? La parte de comunicaciones. Miren, por ejemplo, también van a haber estaciones de trabajo, HMIs, ¿verdad? ¿Qué más? Comunicaciones, lo que les mencionaba. ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Satelital? ¿Celular? Ok, le pongo un módem, le pongo un router, ¿sí? ¿Qué más? Quiero seguridad de mis comunicaciones. Ante ataques de ciberseguridad, ok, le pongo un firewall que evite ese tipo de ataques, ok. Entonces, con todos estos componentes, yo integro una subestación de potencia. ¿Cómo se ve en estos tableros, por ejemplo? Son tableros ya automatizados con un HMI, con relés de protección que internamente han sido integrados ya al sistema SCADA, ¿no? Bueno, ahí han faltado algunas fotos de medidores. Los switches de comunicación, por ejemplo, están arriba, si ustedes pueden ver. Entonces, de esa forma se ve físicamente, ¿ok? Nuevamente, ya vimos las subestaciones de potencia. ¿Cómo se ve un centro de control? Recuerda que les había comentado que el centro de control tiene estaciones de trabajo, un video wall, ¿no? Y también tiene una arquitectura, es decir, switch de comunicación, etcétera. Físicamente se ve así. ¿Sí? Dentro de mi centro de control voy a tener esto, lo que les había comentado, servidores SCADA, estos servidores que están abajo. Servidores de históricos, por ejemplo, ¿sí? Servidor OTS se le llama. ¿Qué es OTS? Es un módulo que tiene el SCADA para poder realizar, en este caso, pues, gestión de proyectos dentro del propio SCADA. ¿Qué más se tiene? Servidor web, por ejemplo. Estos SCADA también pueden ser cargados a un web y desde el web, el operador, si está en su casa y desde de su celular, puede ingresar con un IP, ingresa por la web y puedes ver el SCADA, ¿no? ¿Qué más? Aquí dice cubos de retroproyección Christie. Esto es un video wall, en otras palabras. Un video wall es un conjunto de pantallas grandes dentro del centro de control que refleja toda la operación del sistema SCADA. ¿Y qué más? Estaciones de trabajo, que son computadoras. ¿Qué más? Switches Cisco para la comunicación, ¿sí? Bueno, hay de diferentes fabricantes, ¿no? Raidcon, etcétera, ¿no? Hay muchos. Sincronización de tiempo, GPS, ¿ok? ¿Cómo se ve un centro de control? Por ejemplo, este es el centro de control que nosotros implementamos en Electrocayali, Yarinagocha, ¿sí? Si ustedes pueden ver, hay estaciones de trabajo, hay un video wall, que son estas pantallas,
y todas estas reflejan el funcionamiento del sistema SCADA. Otro ejemplo, la empresa Distriluz, donde nosotros integramos más de 87 subestaciones de potencia y 4 centros de control en cada empresa de distribución. Por ejemplo, este es el centro de control de ENSA, Electronorte, el cual implementamos también hace unos años. Y se ve de esta forma, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como yo tengo una gestión completa de toda mi arquitectura, ¿verdad? Ok, ya para ir concluyendo, les voy a ir mencionando qué herramientas tiene un SCADA. Si bien es cierto, hay un SCADA centralizado, yo puedo navegar por cada una de las subestaciones y revisar los parámetros eléctricos, revisar el conexionado, la apertura-cierre, las alarmas, las líneas de comunicación, entre otros. ¿Sí? Puedo tener vistas internas, es decir, ver la parte de los relés de protección, qué protecciones han disparado, qué alarmas han disparado en el relé, cuáles son los parámetros eléctricos que está censando o midiendo los medidores, ¿no? Puedo hacer open close remotamente. Y para eso justamente se integran los reclosers. Los reclosers se integran para poder hacer un open close de manera remota, ¿verdad? ¿Qué más? Las líneas de comunicación, ¿verdad? Puedo verificar cómo están las líneas de comunicación de cada una de mis subestaciones. Reportes, obviamente todo esto se diseña, ¿eh? El SCADA viene vacío. Todo esto, lo que se hace es, como empresa, se conversa, por ejemplo, con Electrucayali y se conversa. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Más o menos se les da algunas ideas y con toda esa información se elabora todo este HMI, ¿sí? Todo esto se construye. Y bueno, al final el resultado es esto, pues, ¿no? Puedes tener reportes, los reportes que requiere el cliente, puedes tener visualización de eventos y alarmas, ¿sí? Puedes tener también la visualización desde el web sur, lo que les comentaba. ¿Qué pasa si ustedes entran con su celular? Pueden ingresar con un IP y verificar cómo es que está funcionando su sistema SCADA, ¿ok? Este, por ejemplo, es una vez. ¿Se acuerdan que les comentaba de que el SCADA puede cargar mapas de georreferenciación y puede interactuar con el GIS? Ok, este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí ven, aquí ustedes ¿qué ven? Un símbolo de falla, ¿verdad? ¿Qué cosa es 139? Son la cantidad estimada de clientes que han perdido el suministro. ¿Ok? Entonces, este tipo de sistemas tienen las empresas de distribución. ¿Ok? Herramientas, ya vamos entrando, ¿no? Herramientas avanzadas como OMS. ¿Qué pasa si se produce una interrupción en el sistema? Automáticamente el sistema lo reconoce porque está integrado a los equipos a lo largo de la red de distribución y si, por ejemplo, un cliente emite una llamada, esto se ve en el software SCADA, el operador lo tiene y de esta manera puede realizar una operación que pueda corregir esto, ¿no? El tratamiento de la llamada también. ¿Qué más? Puedo observar de forma general cuáles son, digamos, la cantidad de afectados por cada interrupción que se produce dentro de mi sistema. Estas son aplicaciones ya OMS, ¿sí? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de Hidrandina, el que les acabo de mostrar. ¿Qué más? Los clientes afectados. Todo esto a manera de reporte, de tal forma de que el usuario pueda tener toda esta información, ¿verdad? Las regiones donde se produjo este incidente y, por último, toda la información del sistema SCADA se procesa, se analiza y se convierte en data productiva, en data que ayude al operador a tomar decisiones. Se ha mostrado en dashboard, se ha mostrado mediante gráficas, se ha mostrado mediante recuadros o tablas. Ese es el objetivo del SCADA. Centralizar toda la información, automatizar todo lo que existe dentro de la distribución eléctrica y poder gestionarlo en su totalidad. Un video acerca de lo que es el FLIRS. El FLIRS es la funcionalidad inteligente del SCADA para poder detectar dónde se produce una falla, poder hacer maniobras de forma automática y de esta manera optimizar los tiempos de restablecimiento del servicio. Vamos a ver este video.
Cuando ocurre una falla, ¿no? Ese es el primer paso. Ocurre una falla en cualquier parte de mi empresa de distribución, siempre hay una zona afectada. Este es un sistema tradicional, ¿eh? Cuando no tiene ADMS o FLIRS, ¿sí? Para descubrir la falla, bueno, los clientes llaman a la empresa de distribución, lo cual demora un tiempo, y luego la empresa de distribución envía la cuadrilla respectiva. Esto puede demorar de 30 a 45 minutos y en Perú, en zonas rurales, mucho más. Mientras que localiza la falla, se consume más tiempo. No hay una localización de falla. La empresa tiene que salir a buscar la falla. Cuando la identifica, tiene que proceder a, digamos, las actividades de operación, de manipulación de los dispositivos y aislar la falla manualmente, ¿sí? Entonces, por último, comienzan los trabajos ya de reparación. Y cuando se repara, se restablece ya por completo el servicio. ¿Y cuánto puede demorar eso? De 1 a 4 horas, por ejemplo. Hay empresas que tienen carácter rural y esto puede durar mucho más. Es por eso de que hay indicadores malos en SAIDI y SAIFI. ¿Qué pasa ahora cuando se tiene FLIRS? Ocurre una falla y esto es reportado al SCADA automáticamente. ¿Por qué? Porque los dispositivos de distribución están integrados al sistema SCADA de la empresa. Por último, FLIRS se encarga de hacer una restauración parcial con la finalidad de aislar a la menor cantidad de clientes, o sea, dejar fuera de servicio a la menor cantidad de clientes, ¿sí? Esto es inmediato, ¿sí? Estamos hablando de minutos, y posterior a eso, con la ubicación de falla, la empresa distribuidora envía a la cuadrilla directamente a que restablezca este suministro, ¿no? Y luego realiza las actividades de reparación, ¿no? Y con esto retorna el servicio a su normalidad. Es decir, nos salteamos muchos minutos y muchas horas gracias a que localizamos más rápido, gracias a que no necesitamos de que un cliente nos llame, sino que el sistema lo monitorea automáticamente, ¿no? Y por otro lado, el sistema FLIRS hace una restauración parcial porque está integrado remotamente a los dispositivos de protección y maniobra de la empresa. ¿Ok? Hasta ahí entonces hemos visto 3 de las tecnologías más importantes y que se están aplicando en la actualidad en las empresas de distribución. Hay muchas más, realmente el tiempo es muy corto, y bueno, Smart Grid es muy amplio y aplicado a distribución. Hay muchos casos en realidad que me hubiera gustado compartir con ustedes, de microgrid, de video walls, ¿no? De protección inteligente, ¿no? Digitalización de automatización, de subestaciones, entre otros, pero bueno, les he querido mostrar cuáles son las tecnologías más importantes que ya han iniciado en el Perú y que a manera de conocimiento nosotros necesitamos definitivamente conocerlas, porque es con lo que nos vamos a topar en nuestro día a día. Entonces, bueno, hasta aquí con mi presentación. Les agradezco por el tiempo. De hecho, hemos demorado un poco más de lo previsto, pero realmente creo que ha sido información de mucho valor y que nos va a servir, ¿no? A cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias y te doy paso en este caso, Marcelo. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Como usted mismo ha mencionado, la tecnología Smart Grid es muy amplia, pero en esta conferencia nos hemos enfocado en estas 3 principales tecnologías. Excelente presentación. Ingeniero, al nombre del PES y de todos los asistentes, le agradecemos por brindarnos el día de hoy esta conferencia en este EducaPES Week sobre tecnologías aplicadas a empresas de distribución eléctrica. Ahora, como se dijo en un comienzo, pasaremos a una ronda de preguntas, donde hay una pregunta interesante para usted, ¿no? Jennifer Marín pregunta, según su experiencia, ¿qué tecnología de comunicación es más eficiente respecto a costos y disponibilidad de la información? ¿Y qué problemas han presentado con cada tecnología de comunicación? Ok, perfecto. Bueno, excelente pregunta, realmente. Creo que comentamos durante la presentación, fue algo muy breve. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si hablamos de medición inteligente, actualmente hay una disyuntiva o hay un debate entre las empresas de distribución de cuál es la mejor tecnología para la empresa. La conclusión a la cual nosotros hemos llegado,
por la experiencia que hemos visto de nuestros partners comerciales, o sea, las fábricas, y lo que nosotros hemos podido implementar en el Perú, es que no existe una única tecnología de comunicación eficiente para cada aplicación. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, en zonas urbanas, muy probablemente la tecnología de radiofrecuencia y la tecnología celular sea la más óptima, ¿no? Dado que la radiofrecuencia tiene un gran alcance, lo suficiente para cubrir las zonas urbanas, por ejemplo, esa es la que estamos haciendo con Luz del Sur. O la celular, en donde no tenemos problemas en las señales celular en zonas urbanas. Sin embargo, si hablamos de zonas rurales, realmente, y haciendo un análisis costo-beneficio, la tecnología Power Line Communication, específicamente la tecnología de baja frecuencia, estamos hablando de la tecnología TWACS de comunicaciones, ha demostrado económicamente ser la más viable, es por eso que fue la opción elegida por Electro Sureste, ¿sí? En Cusco, y que a su vez se adapta a las necesidades rurales. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales no hay señales de comunicación, no llega el celular. Y la radiofrecuencia no es conveniente. ¿Por qué? Porque la radiofrecuencia tiene un alcance, pero las zonas rurales tienen la característica de que los puntos están muy alejados de consumo, ¿sí? Entonces, si yo quiero llegar a todos, debo de tener múltiples nodos de comunicación y el proyecto se encarece. Entonces, ¿cuál es la tecnología que nos queda? El Power Line Communication. Es decir, utilizar la propia red eléctrica, porque de esa forma llego a todos los clientes rurales. Porque si existe un cliente rural, es porque la red eléctrica ha llegado a su instalación. Entonces ya tengo ya la infraestructura de comunicación lista. Por otro lado, ¿por qué la tecnología de baja frecuencia o TWACS? Porque la tecnología TWACS trabaja a 60 Hz y en este caso no a alta frecuencia como lo hace el Power Line Carrier, ¿no? Power Line Communication Carrier. Entonces, la capacidad, debido a que trabaja en una frecuencia industrial, la señal de comunicación viaja a 60 Hz, que es lo que trabaja el sistema nacional. Sin embargo, en la otra tecnología de Power Line Communication, el problema al trabajar a altas frecuencias, ustedes conocen cuál es la fórmula, en este caso, de la impedancia. Es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué pasa si yo tengo alta frecuencia? Si yo tengo alta frecuencia, voy a tener una impedancia elevadísima y eso va a impedir que la comunicación sea eficiente. Esa es la razón por la cual la tecnología PLC de baja frecuencia para rural es la óptima. Es la óptima, a lo menos desde nuestro punto de vista. Hay diferentes puntos de vista, es cierto, pero dentro de nuestra experiencia, esto es lo que nosotros podemos precisarles, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, tenemos una segunda pregunta sobre las tecnologías de Smart Grid. Las tres principales que ha mencionado, ¿podría nombrar otra aparte de las tres? ¿Te refieres a tecnología de comunicación? Exacto. Ah, bueno, en este caso, a ver, si hablamos pues de medición inteligente, estamos hablando, por ejemplo, de lo que ya hemos comentado, ¿no? Radiofrecuencia, celular, ¿no? Y Power Line Communication. Sin embargo, si hablamos de otro tipo de aplicaciones que están fuera de AMI, ¿no? Podemos hablar de otro tipo de comunicación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la comunicación satelital también es una alternativa y de hecho se usa sobre todo para aplicaciones ICCP, ¿no? Entre centros de control, ¿no? Es una de las alternativas. Existen también, por ejemplo, tecnologías de comunicación que son propietarias, ¿eh? O sea, no son tan abiertas y las que les he comentado son, digamos, de carácter estándar abiertas, ¿sí? Pero también existen tecnologías, por ejemplo, basadas en Sigfox o LoRa, ¿no? Que estas también logran comunicarse con ciertos equipos dentro de la red de distribución, como por ejemplo los cutouts inteligentes, ¿no? Que tienen dentro de sí mismo, digamos, un dispositivo de comunicación para interactuar con Sigfox, por ejemplo, ¿no? O LoRa, por ejemplo, que también interactúa con otros dispositivos de la propia red,
pero que al final, ¿qué te digo? La versatilidad no es muy amplia. ¿Por qué? Porque es un número limitado. Las tecnologías eléctricas que trabajan con ello no son muchas. Entonces, si yo quiero hablar de un ecosistema, porque lo que buscan las empresas de distribución actualmente es un ecosistema, es decir, que funcione con todo, yo tengo que ver la manera de que las comunicaciones puedan ser de tal forma de que todas las herramientas puedan integrarse entre sí y que no tengan ningún problema de que una forma de comunicación solo trabaja con ciertos dispositivos y de ahí ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, digamos, pueden ser las razones, ¿no? Más ingeniero. Con eso concluimos la ronda de preguntas. Gracias a todas las personas que han participado y han podido asistir el día de hoy. Ya concluido el tiempo, el equipo del PES y la facultad agradece muchísimo a usted, ingeniero Ángel Navarro, por su disponibilidad, participación y ponencia sobre este tema. Y bueno, para cerrar, quisiera darnos algunas palabras de despedida. Sí, bueno, claro que sí, Marcelo. Agradecerte, Marcelo, Emilio, quienes se pusieron en contacto con mi persona. Siempre, a lo menos como empresa no peruana, les había comentado que Procetray es una empresa peruana que realiza Smart Grid, digamos, con las empresas del entorno, del sector. Siempre estamos prestos a poder contribuir, ¿no? Poder dar información, compartirla, que es lo más importante. Creo yo que en estos días ya la información es algo que tiene que ser abierto hacia todos, mucho más con las entidades, digamos, académicas, como el PES, ¿no? La IEEE. Yo creo que de esa forma vamos a poder avanzar, ¿no? Como sector, como profesionales de la especialidad, y definitivamente tenemos que dar nuestro aporte, siempre en la medida en que lo podamos, ¿no? Entonces, muy agradecido, Marcelo, con ustedes, muy agradecido con la PES, y bueno, será hasta una próxima oportunidad conmigo. Muchas gracias a todos los asistentes. No, más bien gracias a usted, ingeniero. Encantados nosotros de poder tenerlo hoy y estoy seguro que la audiencia también está segura de la excelente presentación que he hecho, la excelente ponencia y esperamos verlo en una siguiente ocasión. Y bueno, se despide con ustedes Marcelo Andrade. Buenas noches.